Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 8, el cual está integrado por el que les habla Marlon Alexis Castrillón Cobos, mi compañero Hernán José Hernández y la compañera Adriana Lisset Vargas. Somos estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En estos momentos nos encontramos cursando, valga la redundancia, el curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, el cual en su fase final solicitan un video en el cual podamos hablar sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los cuales se hablará a continuación. Como hemos podido observar a lo largo del curso, los mecanismos alternativos de resolución de conflicto pueden definirse como la posibilidad diferente que tienen las personas que están involucradas en un determinado conflicto para solucionar este inconveniente sin intervención de un juez o llegar a un proceso judicial, como opción de resolver dicho problema de manera amistosa, de una forma sencilla, ágil y eficiente. Como dijimos anteriormente, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son herramientas creadas para la descongestión de los despachos judiciales de forma extrajudicial, sin intervención de órganos judiciales, pero también son utilizadas para garantizar la convivencia pacífica de las diferentes comunidades, que permite solucionar las diferencias de forma directa y solucionarlas con la mediación de un tercero imparcial y neutral. Estos juegan un papel fundamental post-conflicto, ya que es importante porque la sociedad en la que vivimos constantemente se encuentra en controversia, enfrentamientos y conflictos. Es importante hacer saber que los mecanismos que se competen tienen el mismo efecto que una sentencia judicial, lo que quiere decir que las actas de conciliación o los laudes arbitrales y además documentos realizados por un centro aceptado por el Ministerio de Justicia tienen validez. Por esto se presenta mérito ejecutivo y son reclamables ante una autoridad. También podemos observar que estas soluciones aportan frente a la controversia del país una serie de consecuencias políticas, sociales y legales muy importantes, sabiendo que una sociedad que se involucra y se ocupa en las diferentes soluciones para sus conflictos va en una constante madurez, la cual es notoria y necesaria en la vida democrática de un país, buscando la consolidad de una comunidad. Es por esto y muchas cosas más que vale la pena atraer esas estrategias buscadas por el gobierno nacional para mitigar los conflictos que se puedan presentar en el territorio nacional, los cuales las mismas personas de estas comunidades para contribuir a la solución de todo lo que los conflictos conlleven. En los mecanismos alternativos de resolución de conflictos encontramos aquellos como la mediación, el arbitraje, la amigable composición, la negociación y la mediación, sin dejar atrás la conciliación y la transacción. A continuación hablaremos de la conciliación y transacción. La conciliación es uno de los mecanismos más utilizados en Colombia, el cual se toma como el correcto procedimiento para poder llevar un proceso judicial. Se interpusieron pautas para que fuese el primer camino para que estos encuentros fueran tenidos en cuenta. Al llegar a otras instancias, según el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, la conciliación es un mecanismo de solución de conflicto a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Es claro que conciliar implica que las dos partes involucradas deseen llegar a un acuerdo. En este proceso se encuentran un conciliador y una parte involucrada o representantes de estos mismos. Los conciliadores son terceros indistintos que conocen la situación y están dotados de calidez para plantear, formular acuerdos, ya sea abogados, psicólogos o algunos profesionales preparados para todo este caso. Como dijimos anteriormente, la conciliación puede ser judicial y extrajudicial, y los campos de acción de estos son los campos laborales, familiares, civiles y los contenciosos administrativos, sin dejar a un lado claro la parte comercial, agraria y policiva.
Es claro saber que este instrumento es de interacción pacífica y de convivencia ciudadana para la recomposición social, cultural de todas las regiones de Colombia, planteando una base para crear paz, buscando como aporte importante el liderazgo comunitario y utilizando como mecanismo eficiente para las diferentes disputas. El mecanismo de conciliación tiene dos diferentes audiencias. Una es la audiencia en conciliación derecho y la otra es la audiencia en conciliación en igualdad. La conciliación en derecho, como ya la hemos mencionado anteriormente, este mecanismo hace parte, hace parte fundamental para la solución de los conflictos que nos interpese en la cotidianidad de los colombianos. Según el artículo 20 de la Ley 446 de 1998, la audiencia deberá ser llevada en menos de 3 meses y su única forma de apelación o de aplazamiento será otros 3 meses más. Así como se habló anteriormente, también este mecanismo debe ser de común acuerdo. Se citará a las partes para la competente conciliación y esta citación será llevada hasta el lugar de residencia por las autoridades policiales, los cuales colaboran en forma eficiente a este proceso. Es importante aclarar que la audiencia de conciliación se suspenderá o caducará hasta el momento en el que se llegue a un acuerdo o en debido caso en el mismo momento que el acta de conciliación se haya registrado. Bueno, el siguiente es la audiencia de conciliación en equidad. Este instrumento es de interacción pacífica y de convivencia ciudadana para la recomposición social y cultural de todas las regiones del país, planteando una base para crear paz, buscando como aporte importante el liderazgo comunitario y utilizando los mecanismos eficientes para solucionar las diferentes disputas. Este sistema busca a cada comunidad a solucionar de forma sencilla, oportuna y legítima los conflictos que en ella se encuentran. Como ya se habló en la parte anterior, asimismo como en la audiencia de conciliación en derecho, en la conciliación de equidad también las partes serán citadas con un común acuerdo y con una persona conciliadora imparcial, con la diferencia de que pueden suceder 3 casos, donde el principal sería un acuerdo total donde las partes llegan a un acuerdo y se resuelve todos los asuntos que conforman el conflicto, o solo conciliar o llegar a un acuerdo determinado sobre una parte específica. Y en último caso, el no llegar a ningún acuerdo, donde se levanta un acta, el cual se explicará toda la situación y se registrará el proceso llevado anteriormente. A continuación hablaremos de la transición. La transición ha sido por excelencia el concepto más arraigado para indicar un arreglo amigable. Eso sí, proveniente de las partes, claro está. ¿Qué tal proveniencia no indica rigidez en el sentido de impedir que un tercero pueda proponer una fórmula que luego será acogida? Pero su fuerza es tal que no solamente se ubica como el mecanismo alternativo de solución de conflictos, sino que también ha sido acogido por la Administración de Justicia como forma normal de terminación de proceso judicial. Debe entenderse, por supuesto, que cualquiera de estos mecanismos podrán ser utilizados para resolver los inconvenientes, pero solo aquellos que la ley no prohíba o que por su naturaleza impliquen derecho renunciable y no atenten contra el orden público. Bueno, prosiguiendo con lo dicho por mis compañeros, yo les voy a hablar de la mediación y de la amigable composición. En primer lugar tenemos la mediación, siendo la mediación este mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual un tercero, totalmente ajeno al problema, interviene entre dos personas que se encuentran inmersas en un conflicto, con el fin de escucharlas, ver sus intereses y facilitar una resolución pacífica en este conflicto, en el cual se encuentren soluciones equitativas e igualitarias para los participantes de la controversia. Es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, como lo dije anteriormente, estas personas someten sus puntos de vista y su problema a un, a un, a un tercero,
debe tratar este tercero de encontrar un arreglo amistoso entre ambas partes. En este caso, este tercero, que es totalmente neutral, no tiene ninguna calidad especial según la ley y sus propuestas no son de obligatoria acogida, reduciendo totalmente su función a buscar solamente una solución aceptable para las partes. Además, podemos definir esta figura como un intento de poner fin a una diferencia a través de la participación activa de un tercero, que en este caso recibiría el nombre de mediador, quien trabaja para encontrar puntos en consenso y hacer que las partes en conflicto acuerden un resultado favorable. En relación con la figura del arbitraje encontramos diferencias claras, ya que el tercero en el caso del arbitraje actúa como un juez dentro de un tribunal y dentro de un ambiente formal, mientras que en este caso es un ambiente un poco más informal. El mediador actúa dentro de la libertad dentro de cualquier libertad de formalidades y aunque tiene participación activa en la discusión, no tiene bajo sus funciones la solución de esta disputa. Es decir, el mediador en este caso en la mediación actúa simplemente como una voz de racionalidad para buscar la solución, para buscar una amigable resolución de este conflicto. Este tipo de figura se utiliza en conflictos relacionados con demandas civiles y contratos, eligiendo también para disputas como el divorcio, custodia de niños y régimen de visitas. Se define también de manera generalizada como este proceso en el cual los participantes asistidos por una o más personas desarrollan formas de manejo de las emociones liberadas en los conflictos, aislando los asuntos de la diferencia y considerando opciones alternativas que les permitan llegar a un acuerdo que satisfaga los definidos intereses. Dentro de las características principales de esa figura encontramos que es un proceso no adversarial, es pacífico, es decir, es cooperativo de resolución de conflictos, es decir, se necesita de ambas partes del conflicto para resolverlo, se logran acuerdos rápidos y no son necesarios altos costos en tiempo, dinero y esfuerzo. Es una instancia voluntaria a la que la parte puede o no asistir con su abogado. Esto no es impuesto. Ya en la parte legal, si nos vamos al C100 100.195 de 2001, la Corte Constitucional dice que esta justicia no es siempre específica. Lo dice textualmente, cuando no se han previsto recursos judiciales idóneos y suficientes que faciliten la solución pacífica de los conflictos o cuando la complejidad de los procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y lugar exigidas por el legislador restringen la capacidad de alcanzar el goce efectivo de los derechos, cuya protección se busca al aludir a las instancias judiciales. Ya ahí viene la alternativa de acudir a otros mecanismos de resolución de conflictos que se complementan aún más dentro de la justicia judicial normal. De igual manera, la mediación es uno de los mecanismos de solución alternativos de conflicto más usado, ya que abarca diferentes áreas, como la mediación escolar regulada en la Ley 1620-2013, la mediación penal, los artículos 53, 523, la mediación policial, la Ley 1801 de 2016, la mediación en justicia penal para adolescentes, la Ley 1098-2006, la mediación en casos de acoso laboral, Ley 1010 de 2006, y la mediación en solución de controversias para convenir acuerdo colectivo con las organizaciones de empleados públicos, el artículo 11 del decreto 160 de 2014. Continuando con los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tenemos la amigable composición. Este es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en la cual uno o varios particulares, además de entidades públicas, habilitan un tercero, en este caso no se llamaría mediador, sino amigable componedor, para resolver de manera definitiva todas las controversias. Este amigable componedor no tiene que ser necesariamente abogado. Sin embargo, tiene la particularidad de tener un conocimiento amplio y especializado de este tema, del tema en disputa. La amigable composición no es un proceso jurisdiccional, es decir, no implica ningún ejercicio de jurisdicción. Sin embargo, la decisión que toman los amigables componedores tiene naturaleza de transacción en los términos del Código Civil. Este es un mecanismo que permite la resolución de un conflicto de manera ágil, en la cual se podrán discutir aspectos de variada índole y en donde
como consecuencia de este conocimiento especializado del amigable componedor, es también un instrumento idóneo para referirse a temas de carácter técnico en la disputa. La amigable composición se encuentra regulada bajo el oficio 15.0009475 DMA 2100 del Ministerio de Justicia del Derecho. Este fue publicado el 13 de abril de 2015 y tuvo vigencia desde el 17 de abril de 2015. La amigable composición tiene 5 pasos específicos. Presentación de la solicitud de pago, donde las partes deben presentar un escrito adjuntando todos los documentos pertinentes como el comprobante de pago y el contrato en el cual obre el acuerdo amigable de composición. Sigue la designación del amigable componedor. El amigable componedor será designado de acuerdo a lo que estipule en el acuerdo o mediante la modalidad de sorteo. Una vez notificado el nombramiento, el amigable componedor tendrá 3 días hábiles para aceptarlo o no. Siguiente es la práctica de análisis del elemento de información. El amigable componedor realizará las audiencias necesarias para la práctica de los distintos medios de información que sean solicitados por las partes. Alegatos de conclusión, con el objetivo de que las partes presenten sus argumentos finales para dar resolución al caso. Y finalmente, como el resultado, que es el contrato de la transacción. Ya finalmente, en el caso comentado por el docente de la fase 2, se encuentra que ninguno de estos dos tipos de mecanismos alternativos de solución de conflictos es factible para la resolución del caso, ya que no se encuentra ningún acuerdo en lo evidenciado en el video, no se encuentra ningún tipo de relación entre estas dos personas, ya que van directamente a la violencia y ya sería un tema ya de carácter jurídico. En este caso, estos dos mecanismos alternativos de solución de conflicto requieren voluntad de ambas partes para solucionar el conflicto de manera justa, equitativa y primordialmente pacífica. Bueno, buenas tardes para todos y siguiendo con el tema de mis compañeros voy a exponer la figura de arbitraje como mecanismo alternativo de la resolución de conflictos en Colombia y para ello me basaré en la ley 1563 del 2012, la cual establece el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. El artículo primero establece la definición, las modalidades y principios en donde menciona que el arbitraje es el mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes difieren de árbitros mediante el cual se solucionan controversias, asuntos de libre disposición o aquellos que la ley permite o autoriza. El arbitraje se rige por los principios y reglas de la imparcialidad, de la idoneidad, de la celeridad, de la igualdad, oralidad, de la publicidad y de la contradicción. El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho o puede ser en equidad o técnico. En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe algunas funciones administrativas, si la controversia ha surgido por causa o con ocasión de la celebración o desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho. El artículo 2 establece las clases de arbitraje en donde menciona que el arbitraje será ad hoc si es conducido directamente por los árbitros, si es administrado por un centro de arbitraje y a falta de acuerdo respecto a su naturaleza y cuando en el pacto arbitral las partes guarden silencio, el arbitraje será institucional. Cuando la controversia verse sobre contratos celebrados por una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, el proceso se regirá por las reglas señaladas en la presente ley para el arbitraje institucional. Los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 400 salarios mínimos mensuales y de menor cuantía los demás. Cuando por razón de la cuantía o de la naturaleza del asunto no se requiera de abogado ante los jueces ordinarios, las partes podrán intervenir directamente en el arbitraje. El artículo establece que el pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud el cual
en el cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o que puedan surgir entre estas partes. El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer velar sus pretensiones frente a jueces. El pacto arbitral también puede consistir en un compromiso, en una cláusula compromisoria. En el pacto arbitral las partes indicarán la naturaleza del laudo. Si nada se estipula al respecto, este se proferirá en derecho. El artículo 7 hace referencia a los árbitros, en donde establece que las partes determinarán de manera conjunta el número de árbitros, que siempre también debe ser impar. Si nada se dice al respecto, los árbitros serán 3, salvo en los procesos de menor cuantía, caso en el cual el árbitro será único o uno. El árbitro debe ser colombiano y ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por una sentencia judicial o pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos públicos o haber sido sancionado con una destitución. En los árbitros en derecho, los árbitros deberán cumplir como mínimo los mismos requisitos exigidos para ser magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial, sin perjuicio de las calidades adicionales exigidas por reglamentos de los centros de arbitraje o por partes en el pacto arbitral. Finalmente, les hablaré del término para llevar a cabo este proceso establecido en el artículo 10 de la ley que estamos trabajando, en donde se establece que en el pacto arbitral no se señalarán términos para la duración del proceso, será de 6 meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Dentro del trámite de duración del proceso, este deberá proferirse y notificarse incluso la providencia que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o de adición. Dicho término podrá prorrogarse una o varias veces sin que el total de las prórrogas exceda los 6 meses o a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. Al comenzar cada audiencia, el secretario informará el término transcurrido de este proceso. Ahora bien, como segundo punto, será respuesta al caso planteado durante todo el desarrollo del curso. Frente al caso en específico planteado por el tutor en la actividad pasada, sería correcto describir la manera en cómo se podría decidir un acuerdo de los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos, empezando por el arbitraje y expresando que se considere que no cumple con los requisitos para que el proceso pueda ser resuelto por esta vía, toda vez que para que una controversia tenga el valor para ser parte de un proceso de arbitraje, previamente deberá haberse definido en el contrato o negocio jurídico en específico, situación que no pasa en el caso ejemplo que hemos estado trabajando, pues ya que nunca dice que hubiese un contrato, por lo que tampoco puede haber un establecimiento previo de que ante una eventual controversia se debía resolver por esta vía. Ahora bien, considero que por mediación el caso no podría ser resuelto, toda vez que las partes no tienen ánimo de llegar a un arreglo por voluntad propia, por ende y por naturaleza del mediador en esta figura no es viable. Que el tercero neutral no tenga participación de decisión en la controversia que se intenta solucionar. Por otro lado, la conciliación es un camino más eficaz, pero no es suficiente para terminar con el problema, toda vez que aunque en este caso el tercero neutral puede expresar algunas fórmulas de arreglo, siempre se da de las partes la decisión de aceptar o no aceptar lo que la contraparte de alguna manera esté ofreciendo. Finalmente, considero que la mejor manera de llevar a cabo este proceso sería por la amigable composición, toda vez que en esta figura el tercero tiene algo más de poder vinculante en la decisión y además esto debe ser acogido por las partes. Muchísimas gracias.